Bueno, empezamos a ver ahora al evangelista Lucas, el tercero de los evangelios. En las Sagradas Escrituras viene primero el Evangelio de Mateo, en segundo lugar el Evangelio de Marcos, en tercer lugar el Evangelio de Lucas. Pero en nuestro estudio vimos primero el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, en segundo lugar vimos el Evangelio de Mateo y ahora vamos a dirigir al estudio del evangelista San Lucas. El autor es Lucas, el acompañante de nuestro apóstol Pablo en todas sus travesías, y es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este evangelio lo escribió más o menos entre el año 59 o 75. Muchos lo ponen en el año 66 después de Cristo. El tema central es Jesús es el Salvador del mundo. Vamos a encontrar varias palabras clave en el Evangelio: oración, acción de gracias, gozo, salvación, reino, Espíritu Santo, arrepentimiento. Clave para el escritor sagrado de este Evangelio, la oración. Jesús es maestro de oración y en muchos acontecimientos, por eso cuando vayamos a leer el Evangelio de Lucas, vamos a poner muchísima atención de muchos de los actos y acciones de Jesús que las realiza acompañadas de la oración. Él es Dios, pero sin embargo está en constante contacto con el Padre Eterno por medio de la oración. Él quiere que sus discípulos, Él quiere que su iglesia, Él quiere que sus seguidores, que fueron llenos del Espíritu Santo, sean hombres de oración, sean personas de oración, que la familia sea de oración, que la comunidad de la iglesia sea de oración. Sin la oración no podemos recibir la gracia del Espíritu Santo, que es otro de los temas de los que nos habla este autor, Lucas. Entonces, tema central, la oración. Acción de gracias. Hace parte de la oración. Jesús dando gracias. Jesús constantemente da gracias por ciertas circunstancias, porque el tema central del Evangelio de Mateo va a ser Jesús que comparte con sus discípulos, Jesús que comparte, Jesús que celebra la Eucaristía, y clave allí la acción de gracias. Un hombre que es sanado se devuelve y da gracias a Dios. El gozo es otro de los temas, porque es que es muy importante para el evangelista Lucas el Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo, la alegría. Dichosos, gócense, alégrense. Habrán torrentes de alegría en el interior de un discípulo y de un seguidor de Jesús. La salvación, porque Jesús vino a salvar lo que estaba perdido, a salvar quienes se encontraban en la perdición, a devolverles la alegría, a devolverles la salvación a lo que ya se creía que no tenía salvación. Reino, uno de los términos importantes para el escritor, y el Espíritu Santo que les hablé, centro y clave no solo de este Evangelio, sino también del Evangelio del Espíritu Santo, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Clave entonces para recibir la acción del Espíritu Santo, clave también, efecto que produce el Espíritu Santo, es el arrepentimiento. El autor, tanto el estilo como el lenguaje del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles ofrecen suficiente evidencia de que es la misma persona que escribió las dos obras. El primer tratado de los Hechos de los Apóstoles, 1 versículo 1, parece ser una referencia al tercer evangelio, como si fuera el primero de una serie de 2 volúmenes y dedicado a Teófilo. Esto también constituye un fuerte argumento en favor de una autoría común. Como la tradición de la Iglesia atribuye unánimemente estas dos obras al médico Lucas, un compañero cercano de Pablo, que lo vamos a encontrar en el libro de Colosenses, o en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, también en Filemón, capítulo 24, en la segunda carta que se escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11.
y como la evidencia interna apoya este punto de vista, no hay razones para disputar la autoría de Lucas. Cuando el autor le escribe a un tal Teófilo, se puede creer que ese Teófilo, si nosotros dividimos la palabra teos y filos, se refiere a aquellos que ama al Señor o aquellos que aman al Señor. Si alguien considera que ama al Señor, que ama a Dios, entonces este escrito va dirigido a esa persona. Si yo amo a Dios, entonces me voy a poner a la tarea de escudriñar, de leer, de estudiar el Evangelio de Lucas. Miremos la fecha de composición. Los especialistas que consideran que Lucas utilizó el Evangelio de Marcos como fuente para escribir el suyo, fechan el tercer evangelio entre los años 70 después de Cristo. Otros, sin embargo, señalan que Lucas lo escribió antes de los Hechos y que lo elaboró durante la primera prisión romana de Pablo, alrededor de los años 63 después de Cristo. Como Lucas estaba en Cesarea durante los 2 años que Pablo permaneció encarcelado, eso lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versos 1 y siguientes, había tenido durante todo este tiempo amplias oportunidades de llevar a cabo las investigaciones que se mencionan en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Si este es el caso, entonces el Evangelio de Lucas debe ser fechado alrededor de los años 59 al 60, pero nunca más allá del 75 después de Cristo. Observemos el propósito del autor. Lucas es enfático en declarar que su propósito al escribir este evangelio es presentar por orden, miremos capítulo 1 versículo 3, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora Hechos 1:1, de manera que Teófilo conociera las evidencias históricas de las enseñanzas que había recibido. Capítulo 1 versículo 4. Aunque el Evangelio se dirige especialmente a un individuo, aparentemente, según en alta posición social, a la vez intenta ofrecer a todos los creyentes la seguridad de que el cristianismo no es uno de los muchos sistemas especulativos a la búsqueda de valores teológicos o éticos, sino un movimiento vinculado a su acontecimiento histórico. Lucas entonces basa la certeza y la exactitud de su obra sobre 4 argumentos. Primero, su preocupación por los orígenes del movimiento, otorgando prioridad a los testigos presenciales. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 2. Segundo argumento, su deseo de hacer conocidas todas las cosas. Argumento 3, la secuencia cronológica o relato ordenado de los acontecimientos. Y argumento 4, la exactitud o veracidad de las cosas. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 4. Para lograr este propósito, entonces Lucas traza en sus 2 volúmenes, Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, un cuadro del movimiento cristiano, desde sus orígenes con Jesús de Nazaret hasta su transformación en una comunidad universal que trasciende los límites de la nacionalidad judía y abarca a judíos y gentiles por igual. Lucas presenta a Jesús no como un mero Mesías, ese Mesías judío, sino como el Salvador del mundo, que era lo que se pretendía, Salvador de todos. Observemos entonces ahora el contenido del Evangelio. Un rasgo distintivo del Evangelio de Lucas en su énfasis en la universalidad del mensaje cristiano, desde la canción de Simeón, alabando a Jesús como una luz a los gentiles, vemos eso en el capítulo 2, versículo 32, al mandato del Señor resucitado de predicar a todas las naciones, capítulo 24, versículo 47. Lucas acentúa el hecho de que Jesús no es solamente el libertador de los judíos, sino el salvador del mundo entero. Para apoyar esta tesis, Lucas suprime mucho material que es estrictamente de carácter judío. Por ejemplo,
No incluye el pronunciamiento que condena a Jesús contra los escribas y fariseos que vemos en Mateo capítulo 23, ni la discusión en torno a la tradición judía que vamos a encontrar en el mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 15, versículo del 1 al 20, o de pronto el del Evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículo del 1 al 23. Tampoco incluye las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte que tienen directamente que ver con la ley judía. Eso lo descubrimos nosotros o lo encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 21-48, las bienaventuranzas, ni en el capítulo 6, versículos 1 al 8, ni lo que está contenido en el mismo Evangelio de Mateo del capítulo 16 al 18. También omite las instrucciones de Jesús a los 12 para que se abstuvieran de ministrar a los gentiles y a los samaritanos. Eso lo omite. Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 5. ¿Qué hace Lucas? Lo incluye. Es importante y es asequible, y Jesús también acciona, reacciona y cumple la promesa de salvación a los no judíos. Por otro lado, incluye muchas cosas que demuestran la universalidad del cristianismo. Sitúa el nacimiento de Jesús en un contexto romano, capítulo 2, versículo 1, y versículo 2 también, capítulo 3 y versículo 1. Lo que encontramos en el capítulo 2 hace parte también del tema, a fin de demostrar que los acontecimientos que relata tienen significación para todos los pueblos. En tanto Mateo traza los ancestros de Jesús desde Abraham, Lucas se remonta desde Adán, vinculando al Señor con toda la raza humana. Pero también destaca las raíces judías de Jesús. De todos los autores de los evangelios es el único, Lucas, quien recoge la circuncisión y dedicación de Jesús. Capítulo 2, versículo 21 al 24. Así como su visita al templo cuando era un muchacho de 12 años. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo del 41 al 52. Solo él nos va a relatar el nacimiento y la infancia de Jesús en el contexto de un piadoso grupo de judíos. Nos va a mostrar a Simeón, Ana, Zacarías, Elizabeth o Isabel y muchas de sus tradiciones, quienes se contaban entre el remanente fiel que esperaba la consolación de Israel, cuando nos narra en el capítulo 2, versículo 25, la llegada del esperado. A lo largo de todo el Evangelio, Lucas pone en claro que Jesús representa la consumación de todas las expectativas del antiguo pueblo de Israel acerca de la salvación. Un versículo clave en el Evangelio de Lucas es lo que está en el capítulo 19, versículo 10, el cual afirma que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al presentar a Jesús como el Salvador de todo tipo de personas, Lucas incluye material que no aparece en todos los evangelios, tal como el relato del fariseo y la mujer pecadora. Eso está en el capítulo 7, versículos del 36 al 50. Las parábolas de la oveja perdida, la moneda y el hijo pródigo, que están en el capítulo 5, 15, del 1 al 32. La parábola del fariseo y el recolector de impuestos, que están en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. La historia de Zaqueo, que están en el capítulo 19, del 1 al 10. Y el perdón del ladrón en la cruz, en el capítulo 23, versículos del 39 al 43. Lucas nos hace resaltar las advertencias de Jesús sobre el peligro de las riquezas y pone de manifiesto su simpatía por el pobre. Ese es otro de los temas importantes de Lucas: los pobres, los desechados, los rechazados por la sociedad. Vamos a encontrar eso en el capítulo 1, versículo 53, capítulo 4, versículo 18, capítulo 6, versículo 20, versículo 24, versículo 25, capítulo 12, versículos del 13 al 21, capítulo 14, versículo 13, capítulo 16, versículo del 19 al 31 y capítulo 19, versículos del 1 al 10. Este evangelio hace más referencias a la oración que los otros. Lucas enfatiza
especialmente la vida de oración de Jesús, al relatar 7 ocasiones en que Jesús ora, que no aparecen en ninguno de los otros evangelios. Descubramos la acción de Jesús en la oración, comunicación con el Padre, en el capítulo 3, versículo 21, capítulo 5, versículo 16, capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 18, capítulo 29, versículos, no capítulo 29, sino capítulo 11, versículo 1. Allí en el capítulo 9, versículo 18, y vamos a ver el versículo 29 también. Capítulo 11, versículo 1, capítulo 23 y 34, capítulo 23, versículo 34, versículo 46. Solo Lucas contiene las lecciones del Señor sobre la oración que se ofrecen en las parábolas del amigo inoportuno, capítulo 11, versículo del 5 al 10, el juez injusto, capítulo 18, versículo 1 al 8, y el fariseo y publicano en el capítulo 18, versículo del 9 al 14. Es necesaria la conversión para Lucas. Además, el Evangelio abunda en notas de alabanza y acción de gracias. Vamos a ver eso en el capítulo 1, versículo 28. Vamos a ir también a los versículos 49 y 56, al 68 y 79. Después vamos al capítulo 2, versículo 14, versículo 20, del 29 al 32. Luego vamos al capítulo 5, versículo 25 y 26. Capítulo 7, versículo 16. Capítulo 13, versículo 13. Capítulo 17, versículo 15. Y el capítulo 18, versículo 43. Más adelante vamos a estudiar todo el Evangelio de Lucas. Vamos a irlo leyendo y vamos a hacer la respectiva exégesis del Evangelio. Por ahora nos vamos a preparar para escudriñar también el Evangelio según San